Hola a todos y bienvenidos a este canal Hablemos de Amor Verdadero. Como saben, aquí queremos aprender acerca de sexualidad humana, amor, vida, familia, todo esto desde el punto de vista de la Iglesia Católica, particularmente lo que dejó Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Yo soy Elisa y este va a ser nuestro tercer video de la serie de la teología del cuerpo. Hoy vamos a hablar, como les prometí en el video anterior, de los valores de la modernidad. Entonces, esto es una serie, van a encontrar la serie en YouTube y los videos están organizados 1, primero, 2, segundo y demás. Pero como YouTube a veces no muestra en orden, o porque a veces las personas solamente quieren saber de un tema en particular y no van a ver el resto, todos estos temas están organizados y están encadenados el uno con los otros, pero hay ciertas cosas que tengo que repetir para que el tema sea lo más completo posible. Entonces, por favor, aquellos que están siguiendo la serie, muchísimas gracias y por favor tenganme un poco de paciencia. Pero bueno, ya habiendo dicho eso, entonces comencemos. Entonces, para hablar de la modernidad tenemos que estar hablando de todo lo que es renacimiento, ¿cierto? Y en el renacimiento comienza una idea, desde el renacimiento, porque esto es algo que sigue desarrollándose, comienza la idea de el individuo o el ser humano como un individuo, ¿cierto? Y los valores que más enorgullecen a las personas son la independencia, la libertad y la autonomía. Estos son como los valores que hacen que todos los seres humanos se sientan orgullosos de sí mismos, y si tú no tienes este valor, pues deberías sentirte mal porque qué problema. Y es por eso que en la modernidad las personas no son simplemente personas o seres humanos, sino que son individuos, ¿cierto? Están como básicamente empacados en empaque individual, porque no somos los mismos, ¿cierto? Y porque somos independientes y no tenemos que estar el uno con el otro y demás. Ahora, esto tiene de bueno que hace un gran énfasis en la responsabilidad personal. Claramente, cada ser humano somos responsables de nuestra vida y nadie puede asumir esa responsabilidad por nosotros. Y claramente, ¿cierto? Lo que nosotros hagamos con nuestra vida va a impactar a los demás y tenemos que ser responsables de lo que eso cause, de lo que nuestras acciones estén causando. Pero aquí el problema, ¿cierto? Es cómo se organizan las cosas. Porque entonces la modernidad dice, listo, ser independiente es no tener que necesitar nada de nadie, ¿cierto? Y se está confundiendo la omnipotencia, ¿cierto? Con la responsabilidad. Claramente tenemos que ser responsables y el solo hecho de ser parte de una familia humana significa o una familia humana, y cuando digo familia humana no es solamente la familia, aunque sí, todos tenemos una familia, sino también los amigos, hacer parte de los grupos humanos, ¿sí? Digámoslo mejor así, ser parte de los grupos humanos significa ser responsable. Incluso en una fiesta usted es responsable de no dañar el equipo de sonido para poder seguir bailando, ¿sí? Aunque sea así de básica, la responsabilidad uno la tiene. Pero el problema de decir independiente, ¿cierto? Yo no necesito a nadie más, es proponer la idea de que el ser humano debe ser omnipotente casi, ¿cierto? Y infinito, porque solamente un ser infinito como Dios es omnipotente como Él. Pero entonces los seres humanos cuando no somos finitos, pues obviamente no somos omnipotentes y no podemos solo. Pero plantear que el mejor tipo de persona es ser aquella persona que lo puede todo. Es decir, un poco como la humanidad en sí misma está dañada porque siempre vamos a ser dependientes. ¿Y de qué estoy hablando? No les estoy diciendo como tu mamá y tu papá siempre van a tener que pagar tu lonchera. No es eso. Sino es si yo, incluso un ser humano funcional que no recibe plata de nadie, sino que se gana su dinero, ¿cierto? Y que no recibe consejo de nadie, sino que decide solo. Aún así, va a querer una casa, ¿cierto? Pero la persona es arquitecta. Pues hay unas personas que sí, pero si son arquitectos, entonces no son ganaderos y no son agricultores y no son carniceros, lo cual quiere decir que a qué horas vas a comer, ¿no? Si construyes casas, no comes. Si construyes casas, no crías vacas. Si crías vacas, no plantas maíz. Si plantas maíz, no haces vestidos. Entonces, sin importar qué tan responsable sea uno o cuántas, o el hecho de que nadie pague nada de lo que uno obtiene, no quiere decir que uno sea independiente. Los seres humanos jamás seremos independientes porque todos somos finitos.
Y esto de hecho no es malo ni es un motivo de vergüenza, ¿sí? Esto de hecho nos da una posibilidad muy chévere y es la posibilidad de poder tenerlo todo, aunque no podamos todo, ¿cierto? Entonces, sí, yo sí puedo tener casa y comida y ropa, aunque yo solamente pueda hacer casas, ¿sí? Eso es bastante bueno. Esta idea, esta finitud es la base de la sociedad, ¿cierto? Pero si se acuerdan del video anterior, estábamos diciendo que los seres humanos somos seres espirituales y que los espíritus solamente se desarrollan una vez se ha establecido una conciencia de sí mismo que lleve al desarrollo de una identidad que efectivamente se viva. ¿Qué quiere decir eso? Si yo identifico que yo soy buena para las matemáticas, pero yo nunca en la vida hago matemáticas, pues listo, me he identificado, pero yo no estoy viviendo esa identidad, ¿cierto? El punto es, el espíritu se desarrolla cuando de hecho uno comienza a vivirlo y volverlo una realidad. Entonces, para vivir esa identidad necesitamos del otro. Acuérdense que se necesita estar frente al otro para saber quiénes somos, para saber por qué valemos, para entender qué podemos dar y qué tenemos que dejar de dar, ¿cierto? Todas esas cosas son importantes y solamente suceden frente al otro. Entonces, miren que el ser finitos es lo que nos permite poder desarrollarnos y poder llegar a ser. Además, esta es la base de lo que son las sociedades, ¿sí? Todos vivimos juntos porque todos nos necesitamos, es así de fácil. Pero también es lo que nos va a permitir amar al otro. ¿Por qué? Porque para yo decidir gastarle tiempo a la otra persona, pues tengo que tener un motivo, ¿sí? Y en un principio no es amor, porque contrario a lo que piensan ciertas personas, el amor a vista, el amor a primera vista, el amor a primera vista no existe. Uno tiene que conocer a la otra persona y tiene que decir como, me interesa esta persona en mi vida, porque, ¿cierto? Pero en un principio todos los intereses son absolutamente funcionales y muy egoístas en el sentido de porque aman los bebés a sus mamás, porque les dan de comer, ¿sí? Pero miren que listo, puede que los primeros meses de vida el bebé esté con la mamá, pues primero que todo porque no puede salir corriendo, pero segundo porque efectivamente necesita comer. Pero después de unos cuantos meses el niño ya no está solamente con la mamá porque la mamá da de comer, sino porque aman a su mamá, ¿cierto? Porque les parece un ser maravilloso e increíble y quieren estar con esta persona siempre, ¿sí? Nosotros no podríamos amar y no podríamos ver cuánto valemos, ¿cierto? ¿Qué tan importantes podemos llegar a ser? ¿Qué tan importantes pueden llegar a ser los demás? Si no tuviéramos esta finitud y esta dependencia los unos con los otros. Porque eso que pasa entre los niños, ¿cierto? Entre los niños y sus madres, se repite con todas las demás personas en una medida muchísimo más pequeña. Es así como vamos a poder establecer relaciones y vamos a poder amar. Es así como vamos a poder ser humanos. Esto significa que parte fundamental de la humanidad es la finitud y la dependencia, lo cual no quiere decir irresponsabilidad. Toda, aunque seamos dependientes, somos responsables, ¿sí? De nosotros y de los demás, ¿sí? Aunque sea tan básico como yo como paciente soy responsable de llegar a tiempo y de ir a la cita. Listo, es básico, pero tenemos que somos responsables de todo lo que hacemos. Pero como les estoy diciendo, en la modernidad la idea es ser independiente y autónomo y demás. Y esto quiere decir que la humanidad nos comienza a caer mal, ¿cierto? No nos gusta tanto esto de ser humano. La verdad, alejémonos un poco, ¿cierto? Y las relaciones con los demás se convierten en complicadas porque en el momento de relacionarse con otros, particularmente las familias creadas por matrimonio, ¿cierto? Cuando uno se está casando con el otro, pues básicamente lo que están haciendo es construyendo una vida juntos, ¿cierto? Y eso significa que ya ninguno de los dos puede decidir por sí mismo. Entonces no pueden decidir como me voy a Tumaco porque quiero irme a Tumaco, sino que la persona tiene que ir a preguntarle a su esposo, a su cónyuge, ¿no? Oye, nos vamos a Tumaco, tenemos posibilidades, te gustaría ir, te parece rico, ¿cierto? Y entonces en ese momento ya tú no eres el único dueño de tu propia vida, sino que hay alguien más que te controla y que te vigila. Y eso quiere decir que esta cosa que es bonita y que nos permite desarrollar la humanidad, que es el compartir la vida con el otro, comienza a verse como negativo, ¿ok?
¿cierto? Esta idea, esta capacidad bonita de la humanidad que es no tenerlo todo para poder compartir la existencia con el otro, ¿cierto? Para necesitar al otro y que el otro tenga un lugar en la propia vida, se comienza a ver como una debilidad y como un problema que por favor solucionalo porque es terrible. Entonces, pues por eso es que no nos sorprende que desde que comenzó la modernidad, pues los seres humanos han tenido familias más y más pequeñas. Hoy en día la gente casi no se casa y casi nunca tienen hijos. Por lo menos el tener hijos no es una prioridad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay que ser independientes y obviamente un niño es dependiente de uno y uno va a ser dependiente del horario del niño, de la necesidad del niño y demás. Entonces esto no es bueno, ¿sí? Esta idea va a ir en contra de nuestra sexualidad y esta es la idea que va a estar en el centro de por qué la forma en que vivimos la sexualidad actualmente produce dolor, ¿sí? Porque no estamos dispuestos a darnos verdaderamente, sino que nos limitamos a obtener lo que yo quiera, ¿cierto? Pero siempre con cierta distancia. Esto va en contra de nuestra naturaleza y obviamente esto nos quita todas las posibilidades de relaciones verdaderamente significativas. Y acuérdense que, como vimos en el video anterior, la sexualidad es la capacidad de crear relaciones significativas de amor con los demás. Entonces, si uno no tiene relaciones significativas, uno puede tener coito. Y no quiere decir que uno tenga una sexualidad plena, ¿sí? De hecho, la sexualidad se va restringiendo a medida que uno va teniendo coito porque cada vez se separa uno más de las personas. Entonces, como se acordarán del primer video, la idea es aprender a qué es lo que necesitamos hacer para tener una mejor vida y para eso necesitamos analizar qué significa vivir como la modernidad nos dice que deberíamos vivir. Bueno, las consecuencias las vamos a ver en el próximo video. Esto es lo que yo llamo el complejo de castración. Entonces, bueno, espero verlos en 8 días. Si tienen dudas o comentarios, acuérdense, pueden escribirlo ahí en la sección de comentarios o me escriben a charlasamorverdadero@gmail.com charlasamorverdadero@gmail.com y yo ahí les respondo tan rápido como pueda. Y bueno, nada, nos vemos en 8 días. Muchas bendiciones para todos. Chao.